Hola gente, espero que se encuentren bien. En este caso vamos a estar trabajando resolución de sombras y vamos a ver específicamente dos métodos de resolución. Para ello vamos a comenzar con algunos ejemplos concretos de resolución. Vamos a tomar primero la resolución de la sombra de un punto. Queremos hallar la sombra de este punto A sobre un determinado plano, que esto también es un punto fundamental. Cuando estamos trabajando con sombra, siempre esa sombra se va a proyectar sobre un plano, o sea que indistintamente tenemos que tener para hallar una sombra un plano sobre el cual se va a proyectar esa sombra. También vamos a definir una línea que va a ser la línea del rayo luminoso, y ese rayo luminoso nosotros lo vamos a estar definiendo previamente. En este caso vamos a trabajar con un rayo luminoso que se va a encontrar a 45 grados respecto al plano horizontal. Y también vamos a tener que definir la proyección del punto que vamos a estar hallando y la proyección de nuestro rayo luminoso sobre el plano en cuestión. Por lo tanto, lo que vamos a estar definiendo acá va a ser primero la proyección del punto sobre nuestro plano. Aquí tenemos A'. Vamos a estar trabajando con nuestro rayo luminoso que va a pasar por el punto del cual queremos hallar la sombra con una dirección que habíamos definido 45 grados. Y la sombra del punto va a estar donde se intersequen nuestra dirección del rayo luminoso con la proyección del rayo luminoso sobre el plano, que en este caso va a ser una horizontal, ya que nuestro plano es un plano horizontal. Por lo tanto, la sombra de nuestro punto estaría acá. ¿Qué estamos definiendo acá? Estamos definiendo 5 elementos. Tenemos el punto, la proyección del punto, el rayo luminoso, la proyección del rayo luminoso y la sombra del punto. Vamos a ver que esos 5 elementos están contenidos en un plano. Si nosotros trazáramos un plano alfa, vamos a ver que estos 5 elementos se encuentran dentro de ese plano, de tal modo que la proyección de nuestro rayo luminoso viene a estar contenida en la traza del plano alfa. Esta vendría a ser nuestra alfa'. Vamos a ver otro caso. Aquí lo que vimos fue sombra de un punto. Vamos a ver qué ocurre cuando tenemos un segmento de recta. Vamos a considerar un segmento recta vertical que va a estar definido por dos puntos, el punto A y el punto B. Bueno, si queremos hallar la sombra de este segmento recta, lo que vamos a hacer es determinar la sombra de dos de esos puntos, los dos puntos extremos, el punto A y el punto B. Para ello vamos a empezar por hallar las proyecciones de los puntos. Vamos a tener A' que va a coincidir con B'. Y procedemos del mismo modo que antes. Vamos a tener por A nuestro rayo luminoso con la dirección que nosotros determinamos y por A' la proyección de nuestro rayo luminoso. O sea que en la intersección de ambos tenemos la sombra de A. Y la sombra de B, como en este caso B pertenece al plano que estamos considerando, por lo tanto, B' también va a coincidir con ese punto y la sombra de B también va a estar en ese punto. Por lo tanto, definimos la sombra de nuestro segmento como este segmento, uniendo la sombra de A con la sombra de B. Como verán, tenemos nuestro segmento y esta es nuestra sombra. Lo importante que es destacar la importancia de la inclinación de nuestro rayo luminoso. Como en este caso tenemos un rayo luminoso a 45 grados, bueno, la sombra que proyecta el elemento va a ser de la misma longitud que el elemento. Y como además se trata de un segmento recta perpendicular al plano, que está intersecando el plano, la sombra de nuestro elemento va a partir desde ese punto de intersección, que en este caso es el punto B. ¿Qué ocurre ahora si nosotros lo que hacemos es desplazar un poco este segmento recto? Imagínense que lo que hacemos es despegar este segmento recto
elevándolo un poco. De modo tal que vamos a tener aquí nuestro punto A, aquí nuestro punto B, y aquí vamos a tener A' que va a coincidir con B'. Bueno, en este caso vamos a proceder del mismo modo. Vamos a estar hallando la sombra del punto A con nuestro rayo luminoso que va a pasar por A 45 grados, y con la proyección de nuestro rayo luminoso que va a pasar por A', que va a ser una horizontal. En esa intersección aquí vamos a tener la sombra de A. Y vamos a proceder del mismo modo con B. 45 grados, pasando por B, el rayo luminoso, y una proyección del rayo luminoso, que en este caso coincide con nuestra horizontal, que va a pasar por B'. Aquí tenemos la sombra de B. La sombra de nuestro segmento ahora va a ser esta. Como verán, si comparamos este caso con este, ¿qué ocurrió? Bueno, esta cota, recuerdan, ¿no? La cota, definíamos la distancia de un punto al plano horizontal. Esa cota va a estar definiéndonos una determinada distancia, que va a ser igual a la separación que va a tener el comienzo de nuestra sombra, en este caso el punto B, con la proyección de ambos puntos. Vamos a ver ahora qué ocurre cuando estamos trabajando con un segmento de recta horizontal. Es un segmento de recta que va a ser paralelo a nuestro plano. Tenemos este segmento definido por los puntos A y B. Nuevamente vamos a hallar las proyecciones de este segmento sobre el plano en el cual queremos resolver nuestro trazado de sombra. De modo tal que aquí tendríamos A' y B'. Y ahora lo que vamos a hacer para resolverlo es proceder del mismo modo que hasta este momento. Por el punto A, nuestro rayo luminoso, con la dirección que habíamos definido, 45 grados, y por A', la proyección horizontal de ese rayo luminoso. Aquí tenemos la sombra de A. Por B vamos a hacer lo mismo, nuestro rayo luminoso, 45 grados, y por B' la proyección horizontal de ese rayo luminoso. Aquí tenemos la sombra de B. Por lo tanto, esta sería la sombra del segmento AB. Algunas precisiones a considerar. Primero, si un segmento recta es paralelo a un plano, la sombra de ese segmento sobre el plano va a ser paralela al segmento recto. Fíjense, la sombra de AB tiene que ser paralela a AB. Del mismo modo, en este caso va a ser paralela a su proyección. ¿Sí? Ahora, vamos a ver qué ocurre si nuestro segmento de recta tiene otra dirección. Por ejemplo, este. Nuevamente vamos a comenzar por hallar las proyecciones A' y B', y ahora lo que vamos a hacer es determinar la sombra de cada uno de esos puntos. Primero la sombra de A, donde voy a trazar el rayo luminoso a 45 grados, y por A' la proyección horizontal de mi rayo luminoso. Por lo tanto, aquí tengo la sombra de A. Y por B voy a hacer de vuelta lo mismo, 45 grados, trazo 45 grados, y por B' la proyección horizontal del rayo luminoso. Aquí tengo la sombra de B, de modo tal que este segmento es la sombra de AB. Nuevamente se cumple que si un segmento recta es paralelo a un plano, la sombra de ese segmento sobre el plano va a ser paralela al segmento recto. Vamos a ver en este caso la resolución de sombra de un hexaedro apoyado sobre un plano horizontal, y esa resolución en dos sistemas de representación diferentes, en una perspectiva isométrica, una axonometría, y en una proyección ortogonal. ¿Cuál va a ser la diferencia de la resolución en un caso o en otro? Que en una axonometría
vamos a estar observando el rayo luminoso, mientras que en la proyección ortogonal no vamos a estar observando el rayo luminoso, sino que vamos a estar observando las proyecciones del rayo luminoso, la proyección horizontal en el plano horizontal y la proyección vertical en el plano vertical. De modo tal que la sombra de un punto que nosotros vamos a determinar en proyección ortogonal se va a estar determinando con la intersección de ambas proyecciones. Vamos a ver un ejemplo concreto. Por ejemplo, quiero la sombra del punto D. Bueno, en este caso de axonometría voy a hallar la proyección del punto D, que va a estar en este caso coincidiendo con H, y por el punto voy a trazar mi rayo luminoso, 45 grados. ¿Qué voy a hacer a continuación? Por la proyección del punto sobre el plano, voy a trazar la proyección del rayo luminoso. Aquí obtuve la sombra del punto D. Esto es la resolución en una perspectiva, en una isométrica más específicamente. ¿Qué va a ocurrir en una proyección ortogonal? Bueno, lo que voy a tener que es las proyecciones del punto. Mientras que acá estoy observando el punto, acá no lo estoy observando, acá estoy observando las proyecciones del punto. Tengo D segunda y D prima. Por lo tanto, por esas proyecciones voy a trazar las proyecciones de mi rayo luminoso. ¿Con qué inclinación? Bueno, vamos a estar trabajando a 45 grados también. Por lo tanto, por D segunda voy a trazar la proyección vertical de mi rayo luminoso, 45 grados, y por D prima voy a estar trazando la proyección horizontal de mi rayo luminoso. La proyección vertical del rayo luminoso por la proyección vertical del punto. La proyección horizontal del rayo luminoso por la proyección horizontal del punto. ¿Dónde va a estar ubicada la sombra en proyecciones ortogonales? Bueno, va a depender de si el punto tiene igual cota, igual alejamiento, si tiene más cota que alejamiento, si tiene más alejamiento que cota. Vamos a analizar este caso concreto. En este caso, el punto D tiene mayor alejamiento que cota, o sea que está más separado del plano vertical que del plano horizontal. Por lo tanto, si tuviera que representarlo acá, tomaría un mayor alejamiento del plano vertical y menor alejamiento del plano horizontal. Por ejemplo, podría ser esto, dependiendo de la relación de longitudes. Pero imaginemos que esta es la representación de nuestro punto D, donde aquí tengo D segunda y aquí tengo D prima. Este es nuestro plano vertical y este es nuestro plano horizontal. La línea de tierra, que es lo que estamos observando acá. Plano vertical, plano horizontal. Si queremos hallar la sombra de nuestro punto, como habíamos dicho anteriormente, en este caso vamos a estar trabajando con el rayo luminoso, que va a estar a 45 grados, que va a pasar por el punto. Imaginemos que este es nuestro rayo luminoso. Y la proyección horizontal de nuestro rayo luminoso, que en este caso es una horizontal porque estamos trabajando en una axonometría. O sea, yo me estoy valiendo de una axonometría para explicar la resolución de una proyección ortogonal. Esta es la proyección horizontal del rayo luminoso. Bien, acá ya está la resolución. En la axonometría lo puedo resolver bien. Esta es la sombra de D. ¿Qué ocurre acá? Yo lo que estoy viendo es esto. Estoy observando la proyección horizontal, pero no estoy observando en esta representación, no puedo observar el rayo luminoso. Por lo tanto, tengo que recurrir a la proyección vertical de ese rayo luminoso, que si la representara acá, ¿dónde estaría? Bueno, sería una sucesión de líneas proyectantes paralelas entre sí, perpendicular al plano vertical, que me definirían esa proyección.
que imaginemos es esto. Que imaginemos es esto, que lo voy a representar también con azul. Esta, que es la proyección vertical, la tengo definida en este caso aquí. Por lo tanto, lo que estoy representando allá es esto. Son las dos proyecciones que tenemos en azul. ¿Dónde va a estar definido, en este caso en proyecciones, nuestra sombra? Bueno, donde la proyección vertical del rayo luminoso interseca la línea de tierra y sobre una misma línea de referencia perpendicular a ella. O sea que trazo una perpendicular hasta intersecar mi proyección horizontal del rayo luminoso. Por lo tanto, aquí voy a estar definiendo mi sombra en este punto. Aquí tengo la sombra de D. Vamos a ver a continuación la resolución de otro ejemplo. En este caso tenemos un segmento de recta definido por estos dos puntos A, B, y este volumen con diferentes planos, verticales y horizontales. Lo que vamos a estar haciendo es, primero, resolver la resolución del trazado de sombras del segmento recta en el plano horizontal. Vamos a imaginar que este volumen no existe y lo que voy a hacer es trazar el rayo luminoso y la proyección del rayo luminoso, de modo tal que la sombra de este elemento sería esta, hasta la sombra de A en el plano horizontal. Hago esta resolución para determinar hasta qué punto va a ir mi trazado de sombra en el plano horizontal, que acá ya lo definimos. O sea, aquí tenemos nuestro punto de desvío de la sombra. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ir suponiendo una sucesión de planos auxiliares donde se va a ir proyectando la sombra del punto A. Por ejemplo, en este caso tengo un primer elemento que es vertical, por lo tanto que voy a considerar un plano auxiliar que va a ser vertical y que va a contener a este elemento. Entonces me imagino todo un plano vertical aquí, un plano alfa, de modo tal que el resto del volumen no existiera. Así que la sombra de este segmento AB sobre este plano vertical sería este. Trazaría la proyección vertical de mi rayo luminoso y en la intersección con mi rayo luminoso, aquí tendría la sombra de A. Hice todo este trazado ¿para qué? Para resolver la sombra sobre este segmento. Por lo tanto, ahora ya está resuelto. Sé que mi sombra va a llegar hasta este punto, pero luego va a desviarse. ¿Cómo se va a desviar? Bueno, ahora sobre otro plano horizontal. No es el plano horizontal original, sino que tengo un plano horizontal que tiene esta altura respecto al plano horizontal original. Por lo tanto, acá puedo considerar otro plano alfa que va a contener a este escalón, pero que va a ser horizontal. Este es mi nuevo plano alfa. Podemos ya olvidarnos de este, que era un trazado auxiliar. Y ahora la sombra de este segmento de recta sobre este nuevo plano horizontal va a partir no desde este punto, que era el plano horizontal original, sino desde el nuevo plano horizontal que va a ser esta altura. O sea, ¿a qué altura va a estar? Bueno, a la altura de este escalón. Por lo tanto, mi sombra va a partir de ahí. Por lo tanto, la proyección de A ahora no estaría ubicada acá, sino que mi proyección de A estaría ubicada acá, en este nuevo plano. O sea que mi proyección horizontal de rayo luminoso va a ser esta. Esta es mi sombra de A. Fíjense que si tenemos un segmento de recta AB que tiene determinada longitud
nos proyecta esta sombra. Si ese segmento yo lo corto, secciono una parte, el segmento queda, ¿no?, más corto en su longitud. La sombra también, fíjense, comparen la sombra original con esta nueva sombra. Y ahora la dirección de la sombra sería esta, hasta este punto. Y ahora repito el procedimiento que habíamos hecho antes. Considero otro plano vertical, pero ahora no va a estar en este escalón, sino que va a estar en este. Nuevo plano alfa, de modo tal que la sombra de A ahora se va a encontrar acá. O sea que esta sombra va a llegar hasta este punto y ahí se va a desviar. Nuevamente otro plano horizontal y aquí tendría mi nueva sombra de A hasta este punto. Luego otro plano vertical, o sea que aquí tengo mi nueva sombra de A hasta este punto. Y mi último plano horizontal, que va a ser la parte más alta de esta escalera, donde voy a terminar mi última sombra de A. Aquí termina la sombra de elemento. Fíjense, tenemos varias conclusiones para sacar. La primera es que las sucesivas sombras de A que fuimos hallando, todas se encuentran sobre mi rayo luminoso. Siempre la sombra de un punto va a estar ubicada sobre el rayo luminoso, no importa los planos que estemos considerando. Otra conclusión, a medida que vamos seccionando nuestro elemento, nuestro segmento, y va quedando de menor altura, la sombra que me va generando sobre esos planos cada vez es más chica. De modo tal que yo podría llegar a un caso extremo donde la sombra de A coincidiría con el punto A, que sería este. Si voy seccionando mi segmento. Y la otra conclusión que podemos sacar es una de las primeras que habíamos hablado. Todas las sombras, con todas las proyecciones de mis sucesivos puntos, están dentro de un plano, están contenidos en un plano. Ese plano siempre me va a contener el punto, la proyección del punto, el rayo luminoso, la proyección del rayo luminoso y la sombra del punto. Esos 5 elementos siempre están contenidos sobre este plano. Las sucesivas sombras, el rayo luminoso, la proyección del rayo luminoso, las diferentes proyecciones que fuimos hallando del rayo luminoso y las diferentes proyecciones del punto. Todo está contenido en un plano alfa. Entonces, la sombra de mi segmento finalmente sería esta. Vamos a ver a continuación este otro caso. Tenemos una pirámide y tenemos nuestro volumen similar al anterior. Vamos a comenzar por hallar la sombra de nuestro vértice como si este volumen no existiera. En este caso lo que vamos a hacer es hallar la sombra sobre el plano horizontal y a 45 grados. Ahí tenemos la sombra de O. A continuación, unimos la sombra de O con los vértices, ya que esta pirámide está apoyada en el plano horizontal. Y ahí estamos definiendo la sombra de nuestra pirámide, si este volumen no existiera. ¿Qué es lo que estamos definiendo? Bueno, ¿cuál va a ser la sombra en el plano horizontal? ¿Y cuáles van a ser nuestros puntos de desvío de esa sombra? Ya definimos estos dos puntos. Sabemos que allí la sombra va a cambiar de dirección. ¿Qué es lo que tenemos que hallar ahora? Vamos a continuar teniendo como referencia la sombra de nuestro vértice O. Y nuevamente consideramos un plano vertical auxiliar, olvidándonos del resto del volumen. Entonces considero que aquí tengo un plano auxiliar alfa, de modo tal que voy a hallar la sombra de esta pirámide sobre ese plano. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
primero hallar la sombra de mi vértice O. Como tengo un plano vertical, mi nueva dirección va a ser esta, hasta intersecar la dirección del rayo luminoso. Ahí tengo la sombra del punto O. Y además, como sé que la sombra que me están proyectando estas aristas son segmentos de recta que están uniendo el punto O con los vértices de la base, sé que esta desviación va a ser un segmento de recta también. Por lo tanto, ahora lo que puedo hacer es unir estos puntos a la sombra de O. Y aquí ya tengo resuelta la sombra de la pirámide sobre este plano. ¿Para qué hicimos esto? Bueno, para hallar la sombra de la pirámide sobre este escalón. O sea que ya definimos aquí estas dos direcciones. ¿Qué me está faltando ahora? Bueno, sé que aquí nuevamente va a cambiar la dirección de mi sombra. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es nuevamente un plano horizontal que va a estar a esta altura. Es como si la pirámide yo la seccionara a esta altura. Por lo tanto, la proyección de O ahora no va a estar en este plano, sino que va a estar a la altura del escalón. Tengo que tomar esta altura del escalón y aquí voy a tener mi nuevo O'. Por este nuevo O' va a pasar la proyección horizontal de mi rayo luminoso, que va a coincidir también con este punto. O sea que si trazo en horizontal, va a ser esto. ¿Hasta dónde? Hasta intersecar la dirección del rayo luminoso. O sea que aquí tengo la nueva sombra del vértice O. Ahora, ¿con qué tengo que unir? Con mis dos puntos que ya los habíamos hallado sobre el tramo vertical. Este nuevo trazado de sombra, ¿hasta dónde va a continuar? Bueno, hasta que aparezca un nuevo plano. Eso va a ocurrir aquí y aquí. Y ahora reitero el procedimiento. Me imagino otro plano vertical. Por lo tanto, la sombra de O, en este caso, va a estar ahí, donde voy a estar uniendo con mis tramos anteriores. Este va a ser el nuevo recorrido de mi sombra. Y me queda hallar un último tramo que va a ser sobre este escalón, donde voy a tener una horizontal. Y aquí tendría mi sombra de O. Y aquí va a terminar la sombra de mi pirámide. De modo tal que ahora puedo representar la cara que está en sombra propia, es esta, y puedo representar también la sombra proyectada, que es esta, en el plano horizontal originario, aquí en el primer escalón, luego aquí en el tramo horizontal, continúa aquí y termina aquí. ¿Qué me está faltando ahora? Me falta la sombra de este elemento. Vamos a tener la sombra propia, que es esta cara, y lo que voy a hacer a continuación es hallar la sombra de cada uno de estos vértices, considerándolo como sucesivos segmentos de recta verticales y horizontales. Así que voy a hallar primero la sombra de este vértice, o sea que por el vértice el rayo luminoso, y por la proyección horizontal del vértice la proyección horizontal del rayo luminoso. Aquí tengo la sombra de ese vértice. Voy a unir con este, que es donde tengo la proyección, aquí, trazo una horizontal, y por el vértice el rayo luminoso. Si voy uniendo, fíjense que se cumple que si un segmento recto es paralelo al plano, la sombra de ese segmento es paralela al segmento. Por lo tanto, mi sombra iría haciendo este recorrido. Voy a unir con la sombra de este vértice ahora, rayo luminoso y proyección del rayo luminoso, y continuar con la sombra de este otro vértice. También la proyección del rayo luminoso
Recuerden siempre, la sombra de cualquier punto se halla trazando el rayo luminoso y por la proyección del punto, que en este caso la proyección de este punto está acá, en el plano horizontal, la proyección horizontal del rayo luminoso. Culmino con la proyección de este punto y voy a cerrar la sombra de esta cara con mi horizontal y mi rayo luminoso. Se cumplen todos los casos, paralelas, paralelas, paralelas. Ahora, ¿cómo termino esta sombra? Me está faltando toda esta cara, que como es un segmento recto, yo sé que la sombra también va a ser recta. Y como es paralela al plano horizontal, yo ya sé que esta sombra va a tener esta dirección, por lo tanto yo la podría trazar acá. Pero voy a verificarlo. Voy a hallar la sombra de este punto. O sea que por la proyección de este punto que me da acá, trazo la proyección horizontal del rayo luminoso y por el punto rayo luminoso. Me da ahí, uniendo esto, obtengo la sombra de mi arista. Por lo tanto, la sombra de este volumen es esta. Y ahí ya quedó resuelto este caso. Vamos a ver este caso a continuación. Vamos a comenzar por resolver la sombra de nuestro prisma como si este volumen no existiera. Para ello, bueno, procedemos nuevamente, proyección horizontal del rayo luminoso, y aquí tengo la sombra de mi primer vértice. Voy a unir con la sombra mi siguiente vértice y a continuación termino mi trazado de sombra. Esta sería la resolución de mi trazado de sombra. Por lo tanto, lo que estoy definiendo ya es dos puntos donde mi sombra va a desviarse. ¿Sí? Y aquí lo que vamos a hacer es aplicar uno de los métodos de resolución específicos de sombra, que es el método de los planos secantes. Yo lo que tengo que hallar es cómo esta dirección de sombra, que corresponde a la sombra de esta arista, modifica su dirección sobre este plano inclinado. Para ello lo que voy a hacer es considerar un plano que va a contener a mi arista, específicamente contiene el punto y la proyección del punto, por lo tanto va a contener la arista, y este va a ser mi plano auxiliar alfa. Por lo tanto aquí estoy definiendo la traza de mi plano alfa, que va a ser esta, y ese plano va a seccionar a mi rampa. ¿Dónde la secciona? La secciona en este primer punto y la va a seccionar aquí, en la base. Como este es un plano vertical de la rampa, yo sé que la intersección del plano con ese plano vertical va a ser una recta vertical. Y por lo tanto ahora puedo unir estos dos puntos. ¿Qué hallamos aquí? Lo que estamos hallando es la sección de la rampa. Esta es una sección plana. Por retirarlo que quedó delante de la rampa, ¿qué estaría viendo? Estaría viendo claramente la sección. Por eso justamente antes de desarrollar el contenido de resolución de sombras, se aconseja haber trabajado resolución de secciones planas, justamente, para tener este contenido ya comprendido. Ahora, ¿qué sabemos? Sabemos que la sombra de esta arista va a estar contenida en este plano, por lo tanto, va a pertenecer también a la traza de ese plano. Y mi traza del plano, en cuanto a la sección plana, tiene esta dirección. Por lo tanto, la sombra de esta arista va a seguir esta dirección. ¿Hasta dónde? Bueno, si esta rampa continuara, imagínense que esta rampa continuara acá, esta sombra terminaría en la intersección con mi rayo luminoso. Pero en este caso no llega intersecado, así que va a llegar hasta la arista. ¿Dónde voy a tener la sombra de los respectivos vértices? Bueno, tengo que verificar si justamente estos vértices no me dan sombra sobre esta cara de la rampa. Puede ser que algunos sí me den. Vamos a verificarlo. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tomar el vértice extremo
este vértice y voy a considerar otro plano auxiliar que va a contener el punto y la proyección del punto. Este plano auxiliar va a ser este, un plano vertical, que va a seccionar al plano horizontal perpendicularmente. Mis puntos de sección son estos. La sección que yo haría en la rampa es esta. Recordarán que esto lo estuvimos viendo en secciones planas, ¿no? Por lo tanto, ahora sí, la sombra de este vértice me va a dar sobre la rampa, porque llega a intersecar esta dirección. Aquí tengo la sombra de mi punto A, por ejemplo. Esta es la sombra de A. Me va a dar sobre la rampa. Así que la sombra de este prisma va a ser esto y va a llegar hasta este vértice. Aquí se va a desviar esta sombra. ¿Cómo se va a desviar? Bueno, hasta unirla con la sombra de B. Este es mi punto B. Tengo que hallar la sombra de B y verificar si me da sobre la rampa o si me da en el plano horizontal. Vamos a verificarlo. Nuevamente considero un plano que va a contener a B y a B'. Este es mi plano vertical. Estoy considerando en este caso 3 planos verticales que están seccionando la rampa. ¿Dónde la seccionan? Aquí y aquí. Fíjense que la sombra de B me da sobre la rampa y uniendo A con B puedo verificar que es paralelo al segmento AB. ¿Por qué? Porque el segmento AB es paralelo a la inclinación de la rampa. Así que de ese modo hallamos la sombra de B sobre la rampa. Y tenemos el punto C, cuya sombra nos dio en el plano horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener el punto A y el punto B, su sombra sobre la rampa, y el punto C sobre el plano horizontal. ¿Cómo hallo ahora este segmento, este pequeño segmento que me quedó acá, y cómo saber qué dirección va a tomar? Bueno, tengo varias posibilidades ahí. Una de las posibilidades, voy a hacerle un zoom ahí. Tendríamos la lista de la rampa, tengo la sombra de B y tengo la sombra de A. Lo que tengo que saber ahora es qué dirección va a tomar esta sombra, que es la sombra de BC. Yo quiero hallar esa dirección. Bueno, tengo varias posibilidades. La primera posibilidad es suponer que esta rampa no termina acá. Puedo suponer que mi rampa en realidad se prolonga mucho más, que era lo que habíamos hablado hoy. Si esta rampa se prolonga, la sombra de C me daría sobre esa rampa. ¿Dónde me daría? Bueno, habíamos resuelto hoy el trazado de la sección. Si la rampa se continúa, fíjense que en este caso, si considero por ejemplo esta extensión, bueno, mi prolongación sería esta. Por lo tanto, la sombra de C siempre va a estar sobre el rayo luminoso, la tendría acá. ¿Qué hago ahora? La sombra de B con la sombra de C. De tal modo que me quedaría esto. La sombra de C en el aire, no está sobre la rampa, pero la uno. Hice esto ¿para qué? Como un trazado auxiliar para poder hallar esta dirección. Y yo sé que aquí termina mi sombra. Esta sombra de C, que la hallé aquí, en realidad está en el plano horizontal. Bien, esta es una posibilidad, utilizando uno de los métodos que es el método de los planos secantes. Pero podemos también resolverla utilizando otro de los métodos, que es el método de las proyecciones oblicuas, o método del rayo inverso, que vamos a ver en qué consiste. De modo tal que voy a hallar la sombra de este segmento de recta, ¿sí? Que la tengo acá, en el plano horizontal, y la sombra del segmento de recta de la rampa.
Bien, aquí tenemos la sombra de este segmento y la sombra de este otro segmento. ¿Qué quiero saber yo? Quiero saber justamente en este segmento de recta en qué parte va a estar proyectándome sombra aquí, sobre la rama. Para eso lo que hago es determinar la intersección de estos dos segmentos, que me está dando ese punto, y trazar, por eso se llama el nombre de rayo inverso o proyección oblicua, y trazar en este sentido la restitución de ese punto, que sería este. Por lo tanto, aquí lo que determiné que es la dirección que tendría este rayo de sombra. ¿Sí? ¿Se entiende?